podemos grabar todo. Me lleva un tiempo subirlo después, porque bueno, nada, no le hago ninguna edición, pero aunque ustedes no crean, tengo una vida también y tengo que hacer otras actividades laborales de un montón de tipos y bueno, a veces me impide un poco subirla ya. Pero quédense tranquilos, tranquilas que lo voy a subir. Voy a tratar de no subirlo el sábado como hice en esta oportunidad, voy a ver si mañana o pasado ya me puedo dedicar directamente a subir el material. Bien, esta primera parte tiene que ver con la aguja hipodérmica, la teoría matemática y el paradigma de Laswell. Laswell es el mismo de la aguja hipodérmica, pero Laswell sigue investigando, ¿no? Y entiende que pasan algunas cuestiones cuando estudiamos comunicación o ciertas cuestiones de las que él da cuenta. Y esas cuestiones son las funciones de la acción comunicativa. Él escribe en una revista unos artículos, entre ellos sobre la estructura y la función de la comunicación en la sociedad. Y él da cuenta que las funciones de la acción comunicativa, sobre todo de los medios masivos, son la vigilancia del entorno, por un lado, la puesta en relación de los sectores de la sociedad, la transmisión de la herencia social y el entretenimiento. Laswell da cuenta, con este paradigma, si se quiere, en The Communication of Ideas, de 1948, de esta cuestión. Cuando habla de la vigilancia del entorno, se refiere a la recolección y distribución de información de los sucesos del ambiente llevada a cabo por los agentes de seguridad, lo que nosotros entendemos como manipulación de la información, hoy. Cuando hablamos de agentes, de agencia, de este tipo de cuestiones, estamos hablando de Laswell en 1948. O sea, no es algo nuevo, es un concepto que tiene 80 años, o 70. La puesta en relación entre los sectores de la sociedad, a lo que se refiere, dice que lo hacen el periodismo y los líderes de opinión, interpretando la información y prescribiendo cómo reaccionar. ¿Es la editorial o la propaganda? Los líderes de opinión, que ahora vamos a hablar mucho de eso, sobre todo en la teoría de los dos escalones, que es lo que viene del funcionalismo. Hoy voy a tratar de cerrar todo lo que es funcionalismo, ¿sí? Que tal vez la escuela de Palo Alto lo dejo para la próxima, hablamos de algunas cuestiones rapiditas, pero así lo hacemos corto, relativamente corto. La transmisión de la herencia social significa que la comunicación de la información, valores y normas sociales por parte de la familia y la escuela es la educación familiar y escolar. Laswell entiende que existe una herencia social, que para este momento es un montón, digo, es otro pensamiento, o sea, abre la jugada, tiene otra visión del campo de juego. Es el primero, si se quiere, o uno de los primeros que entiende que la comunicación tiene que ver con los eventos sociales y la transmisión cultural de la herencia. Que esto es un montonazo, porque después todas las escuelas se amparan, si se quiere, en este tipo de cuestiones. Y después, bueno, que también ya en esta época con el advenimiento de la televisión, que es como boom, es un montón. O sea, veníamos de la radio como un eje tremendo, donde la figura del aparato radiofónico, la gente se juntaba ahí alrededor a escuchar radioteatros y todas estas cuestiones que nos cuentan, o que vimos en alguna película, en algún video, o alguien tiene tal vez un abuelo o una abuela que le haya contado este tipo de situaciones, porque digo, pasaron, no son tan lejanas a nosotros. Es decir, aún somos contemporáneos y contemporáneas de gente que vivió en esta época y nos cuentan este tipo de cuestiones. En este sentido, y en este mismo artículo, Laswell ahora arma un esquema que dice un montón de cosas. Lo voy a mostrar porque es interesante. Bueno, primero una foto de un facherísimo Harold Laswell allá por 1940 y pico. 40 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 y pico
Claro, lo que da cuenta Laswell, viendo las filipinas, si quieren me cuenta, es que se usa la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como todas las técnicas de persuasión, de propaganda, no solo los grandes medios de comunicación, digo, el cine, la radio y el previo a la televisión. Bueno, esto es lo que acabo de leer, que está en el video, o sea, no me interesa mucho que lo vean. Lo que desarrolla Laswell en el principio de ese artículo es este esquema. Y este esquema es muy importante para lo que viene a nivel siglo XX y a nivel comunicacional. Porque marca cuáles son los análisis y los estudios. Entonces dice quién, que es el comunicador, qué es el mensaje, por qué el canal, a quién la audiencia y con qué el efecto que genera. A su vez se entiende que la gente que, es lo que dice el artículo básicamente, la gente que estudia el quién hace un análisis del control. La gente que estudia el qué hace un análisis de contenido, el por qué, el análisis del medio, a quién, análisis de las audiencias y con qué, análisis de las consecuencias de ese efecto. Y esto no es menor porque es lo que se viene, básicamente. Bueno, acá hay un esquema de algunas cuestiones y la selección bibliográfica de las cuestiones que estuvimos charlando. Lo que viene a partir de ahora es una corriente del funcionalismo ya a mediados del siglo XX, que lo que dice es lo siguiente. Que los medios no son omnipresentes. O sea, ¿qué pasó? O sea, les cuento un poquito qué es lo que pasó. Lo que pasó es que el Estado, sobre todo el Estado norteamericano, dice, che, bueno, pero si los medios son tan importantes, los medios son privados. O sea, nosotros nos tenemos que hacer de estas cuestiones porque si los medios son omnipotentes, omnipresentes, son los que marcan la opinión, son los que marcan la agenda, son los que le dicen a la gente lo que tiene que hacer, nosotros necesitamos investigar esto. Entonces aparece como figura el Estado subvencionando ya las investigaciones de antropólogos, sociólogos, estos primigenios comunicadores que estudian los fenómenos de la comunicación de masas y bueno, llegan a un montón de cuestiones que ahora vamos a ver algunas que son interesantes. Entonces, bueno, repasemos un poco. La fascinación que despertaban los nuevos medios y varios acontecimientos sociales instalaron la idea de que los medios de comunicación eran una herramienta con la cual se podía manipular fácilmente a las masas. Esto es lo que pensaban en 1930. La evolución del movimiento nazi, los métodos de su propaganda y sus efectos es lo que estudiaban, la teoría de los reflejos condicionados de Pavlov a partir de los experimentos sistemáticos, la transmisión radial de 1938 de La Guerra de los Mundos bajo la dirección de Orson Welles, que causó pánico en mucha gente que creyó que los marcianos invadían Estados Unidos. Lo que viene ahora son estas investigaciones subvencionadas por el Estado que se denominan Mass Communication Research, básicamente, que tienen varios exponentes, ¿no? Lo que entiende la Mass Communication Research es, sobre todo, las cuestiones que tienen que ver con, o sea, entiende ya al medio no tan como algo omnipresente, si se quiere, sino como generador de opinión. ¿Sí? Esto es importante. O sea, ya no es más la aguja hipodérmica sobre un mensaje, una recepción, un efecto deseado por quien emite ese mensaje. Esto es importante. Pensemos que a principio de clase muchos adherían a la teoría funcionalista del funcionamiento de los medios de comunicación al día de hoy, y si bien hay muchas cosas que podemos tomar como verdaderas, o si se quiere adherir a ciertas cuestiones, también hay un montón de cuestiones que, bueno, no son tan así. Los referentes de esta escuela son, otra vez, Harold Laswell, que antes lo hacía gratis y ahora parece que lo financia el Estado, o antes lo hacía de manera privada y ahora lo financia el Estado, Daniel Katz, Paul Lasserfeld y Wilbur Young. Bueno, esta investigación es impulsada por empresarios, partidos políticos y organismos de seguridad de gobierno. El objetivo es explicar de qué manera influye la comunicación mediática de las personas
¿Qué hacen los medios con las personas? ¿Qué hacen los medios con las personas? Eso es muy importante. Bien. Lasserfeld desarrolla algo que se llama, una teoría que se llama la teoría de los dos escalones. Seguro con un dibujito que ahora voy a buscar, lo vamos a entender mejor. Perdón, Joaquín, ¿va acompañado esto con el crecimiento de la televisión a nivel masivo? Los medios masivos ya existían, digo, el cine era un medio masivo donde había propagandística, publicidad, la gráfica era un medio masivo, la radio a principios del siglo XX era un medio sumamente masivo, mucho más económico que el diario y el cine, porque había que pagar una entrada, ya era un medio de acceso público, y el advenimiento de la televisión con imágenes refuerza ese paradigma. El televisor pasa a ocupar el lugar de lo que era la radio. O sea, las guerras que han sucedido luego de la Segunda Guerra Mundial se han transmitido por televisión. Esto es tremendo. Uno puede seguir, y hoy puede seguir el minuto a minuto de eso. No solo por televisión, no, hoy por otros recursos. Bueno, los estados siguen bajando línea con los recursos, con los subsidios que te dan. Digo, vos entrás al Inca a ver subsidios y tenés, ya, si bien, bueno, la televisión está también, como está Canal Encuentro, está TV Pública, tenés TV y otros medios que son subsidios para material audiovisual que va a salir por no sé dónde, por TV y otros medios, y te bajan línea, dice, bueno, te damos 500 lucas, temática encierro. Te digo porque estoy concursando justo en esa categoría. Y te dicen video de minuto y medio de animación, temática encierro. Y te baja línea, ¿viste? Siguen subvencionando y un poco, digo, no te dejan tan libre como, bueno, hacer lo que vos querés. Lo mismo pasa con el cine, ¿no? Subsidiamos a proyectos que hablen de tal y cual cosa, ¿viste? La bajada de línea del Estado siempre está, digo, siguen manejando los medios desde esa No época solo... que se dieron cuenta. Sí, no, claro. Acá estamos hablando de la financiación de la investigación. Es decir, hay muchas cuestiones que nosotros hoy conocemos porque hay gente que, esta gente las investigó. Es decir, son las primeras teorías que tienen que ver con esto. Sí, efectivamente el Estado subvenciona, no solo subvenciona, sino que en Estados Unidos, donde existe una industria que es privada por sobre todo, saben que hay exenciones de impuestos por mostrar la bandera norteamericana, por poner gente afroamericana en los audiovisuales, o descendientes de afroamericanos, que está toda esta cuestión de que le dicen token. ¿Leyeron algo sobre eso? Hay un personaje en una serie que se llama South Park, que es un descendiente afroamericano que se llama Token. Token en Estados Unidos tiene que ver cómo ese amigo, si se quiere, cuando uno dice, no, sí, yo tengo un amigo, no sé, de tal nacionalidad, o yo tengo un amigo, esa xenofobia encubierta, ¿no? Esa discriminación encubierta que hace mucha gente que tiene que ver. Entonces, bueno, esto en los audiovisuales norteamericanos también tiene que ver. O sea, ponen una persona afroamericana, afrodescendiente, para decir, bueno, nosotros no no discriminamos. Lo cual es Totalmente, tremendo, ¿no? ellos son los genios de la comunicación, ganaron todas las guerras en sus películas, siempre son los salvadores, o sea, siempre caen bien parados. Y los rusos son los La malos. la entendieron a la perfección. Los rusos, sí, los rusos, los chinos, los afganos, Claro, depende de los la nazis ni hablar, década, ¿no? La propaganda nazi, los nazis es como los alemanes, también. depende de la época, siempre hay un... Ya vamos a hablar un poco más en profundidad sobre esas cuestiones que a nosotros nos llegaron tanto. Pero sí, por supuesto, tiene que ver con estas cuestiones. Bueno, volvemos un poco a Lasserfeld. Lo que nos dice Lasserfeld es que, o la teoría de los dos escalones, básicamente, que es la que desarrolla, dice que el proceso comunicacional está inserto en una red de relaciones sociales. El sistema social y político condiciona la relación entre emisor y receptor. Esto es importantísimo. El sistema social y político condiciona la relación entre emisor y receptor. ¿Qué significa esto?
O sea, es una pregunta abierta a esta acusada de gente hermosa que seguramente va a saber responder a algo. Y depende Se de quién trata de diga que que va a influir de determinada manera en el público u otra forma. Depende de quién lo diga. Los líderes de opinión pueden ser los comunicadores. Digo, depende de quién diga, va a influir de determinada manera. Depende de quién lo diga, depende del sistema social en el que esté inserto. Todavía no hablamos de cultura, eso no es loco. Los estudios culturales vienen más luego, pero ya ha entrado los 60, si se quiere. Pero bueno, ya hay un atisbo sobre estas cuestiones. Che, ojo que, miren que la persona que recibe el mensaje pertenece a un entorno social, está condicionado por sus ideas, no es que vos le decís y hace. No le decís y hace. No es así. Cuidado con eso. claro, puede reforzar una ideología u otra, digo, depende del líder de opinión. En ese caso es como reforzar lo que está pensando o su manera de ver el mundo, en cierto modo. Sí, sí, si se quiere, sí. Entonces, habla también, Perdón. esto es importante. Sí. No tiene que ver con lo de, como que hablan de que bajan más la línea de sobre qué hablar más que qué pensar de eso. ¿Es eso? Sí, no. Sí, no. Lo que dan cuenta en esta primera parte es que existe un rol social de la gente, inserto en un sistema social, y lo que dicen es que la política condiciona el mensaje, básicamente, en esta primera parte. Lo que vos decís, Matías, es cierto, pero viene un poquito después. Acá aparece la figura del líder de opinión, pero no es el líder de opinión, es decir, no estamos hablando de alguien haciendo una editorial, emitiendo una opinión en grandes medios masivos de comunicación, ¿sí? Esto es importante que lo tengan claro. Estamos hablando de una persona socialmente relevante dentro de una sociedad. ¿Quién es una figura socialmente relevante en esta época? Y el pastor de una iglesia, el cura, el Ravi Shankar, delegado. por ejemplo. ¿Cómo? El Ravi Shankar, por ejemplo. Sí, si se quiere, no necesariamente tiene que ser tan exponencial. Estamos hablando de barrios, sociedades que instalan los temas. Es decir, después vamos a analizar qué actitudes tiene un líder y qué no, porque esto viene con los teóricos de Palo Alto, ¿no? De la escuela invisible. Pero bueno, empieza a aparecer la figura del líder de opinión, que es la persona a la que uno le da relevancia en la que escucha. Puede ser cualquiera. ¿Qué significa cualquiera? Uno va al sermón de la misa, no es mi caso, pero uno va al sermón de la misa, el párroco dice algo, estamos hablando de esta época, ¿no? Uno se ve interpelado por esas realidades, reacciona en forma tal o se instala un tema. ¿Quién más? Cualquier persona que ustedes en hay ejemplo, cualquier ejemplo que ustedes tengan, uno va al trabajo, siempre hay alguna persona que es más relevante que otra, no a nivel trabajo, sino que uno que tiene más estima de sus compañeros, o sea, este es un líder, no necesariamente tiene que ser su jefe, sino esa persona con la que el grupo charla y de repente baja un tema y todos están al tanto del tema y bueno, se comenta algo. En este caso, en las reuniones sociales, en los bares, pero no estamos hablando de una figura mediática, como líder de opinión. Hoy los líderes de opinión, sí, por supuesto, estas figuras, si se quiere, se traspolan, y bueno, sí podemos hablar de un Instagramer, de un YouTuber, de alguien que está instalando una idea para que se charle de. Hay mucho de esto. De hecho, en Twitter hay muchos líderes de opinión que no son necesariamente gente del mainstream, si se quiere. Gente del más medio. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entiende la idea de lo que estamos charlando? Las pocas caras que veo caras de confusión. Sí. Tómense un Fernet cuando termine la clase y debatan estas ideas entre ustedes, en el grupo de WhatsApp. Entonces lo que plantea Lasserfeld es que la comunicación interpersonal es más influyente que la masiva. El medio baja mensajes, esos mensajes se traspolan, son consumidos y se instalan. ¿Quiénes los instalan? Los líderes de opinión. Por ejemplo, yo tengo el recuerdo de mi padre viendo Tinelli y hablando todo el tiempo de eso.
a mí no me interesa, no consumí, no sé quién es, más por San Lorenzo que por su programa, pero, por ejemplo, se instala este discurso, y si no viste Tinelli, si no viste la novela turca que sale, que está muy buena, está fuera de la conversación. No tiene que ser necesariamente un tema relevante para la sociedad. Estamos hablando de este tema, si no conoces este tema, estás por fuera de lo que estamos charlando. O sea, no puedes participar de la conversación. ¿Se entiende a dónde voy? Se instala un tema, hay un líder, o sea, en una cultura patriarcal, o la cultura patriarcal de mediados de los 90 o fines de los 90 del siglo pasado, hacia atrás, la figura del padre de familia, esta figura patriarcal que impone los temas, que se ve y se escucha lo que esa persona dice, que el lugar de la mujer en este tipo de culturas tiene que ver con el consumo de ciertos productos audiovisuales que están a la media tarde, porque se entendía que en esos horarios la mujer estaba en la casa, entonces se instala también en los lugares donde se nuclean las mujeres, en esta época, ¿no? Estamos hablando de banalidades, ¿no? Este tipo de opiniones. Lo pongo en Corrijo, sigue siendo patriarcal la cultura, de todos modos. No, está claro. Pero bueno, la figura de la mujer ha cambiado, a esto voy. O sea, a lo que voy es que o sea, entiendo que hoy la figura de la mujer es otra, o sea, si quieren lo debatimos, pero digo, hoy la mujer, si se quiere, o la figura de la mujer no está emplazada en la casa cuidando a los nenes. Por más que no haya sido nunca, era la figura que se tenía en aquel entonces sobre este tipo de cuestiones. O sea, no es la idea armar un debate al respecto, y sí tenés razón, es cierto, la cultura es totalmente patriarcal, estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero bueno, en este momento se concebían este tipo de ideas y se abordaban desde este lugar. Entonces, estos productos que eran sacados a media tarde o a la noche, que venía el jefe de familia, como se llamaba en aquel entonces, y disponía de los aparatos de comunicación masiva, de recepción masiva de los mensajes, se instalaban este tipo de cuestiones. Si no sabes de un tema, te corremos la conversación. Entonces hay que consumir cierto tipo de productos para poder ser parte de. No es menor. Estos líderes son los que bajan esta idea a la sociedad. Y puede ser cualquiera. Sobre todo en los jóvenes que se ven representados por ciertas culturas, ¿no? En este principio de situación. ¿Te puedo hacer una pregunta, Joaquín? Porque Claro. estamos hablando de todo esto, por supuesto, bueno, abocado a los medios masivos de comunicación, pero bueno, no sé si viste en Instagram esta colecta que está haciendo Santi Maratea, que ya viene haciendo hace un tiempo por los Wichís en su momento, después por la Fundación de Madres de Tratas y ahora, bueno, por Emita. En este caso, ¿tiene que ver esto de la teoría de los 2 escalones acá o no abarca este aspecto puntual porque es Instagram? Se puede evaluar desde acá, por supuesto. El tema es que en esta época no había Instagram. Yo estoy tratando de marcar el marco histórico. Claro, en ese momento. Pero sí. Okay. Hoy lo podemos mirar de este lugar. Pero en este momento no había redes sociales, no había comunicación digital, hay un montón de cosas que no existían. Entonces, lo que sucedía era lo que transcurría en los bares, transcurría en los centros de recreación, transcurría en el club, transcurría en el trabajo. Los lugares donde la gente se nucleaba, hay una persona, una figura que es más relevante que las demás, por lo menos más respetada, si se quiere, de su opinión, y bajaban este tipo de temas y se trataban cierto tipo de temáticas. Por eso entiende que la comunicación interpersonal es más influyente, porque esa persona te va a convencer y vos querés pertenecer a eso. Vos no, o sea, la idea de pertenencia a cierto grupo etario, social. Pero sí, por supuesto, este tema de Instagram tiene que ver con esto. Se puede analizar desde este lugar, tranquilamente. Lo que dice Lázaro Fernández es que los mensajes persuasivos actúan como refuerzo de actitudes preexistentes y en menor medida como agente de cambio. Ya no es, vuelvo a repetir, emisor, mensaje, receptor. El receptor hace lo que dice el emisor. No. Bueno, se refuerzan ciertas actitudes. Esto es interesante, sumamente interesante.
El público escucha y presta atención a aquello que le gusta y coincide con lo que está dentro de sus expectativas. Esto al día de hoy es así. Uno consume medios de comunicación que tienen que ver con sus afinidades, si se quiere, o con lo que le parece. Esto significa que habrá gente que verá TN o consumirá TN, y hay gente que consumirá C5N o lo que fuere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su línea ideológica hace que vaya hacia un lado y hacia otro. Esto es muy analizable hoy y es muy tangible a la fecha. Y bueno, esto, lo que dice la Starfel también es que el receptor impone al medio sus condiciones, lo cual, bueno, no es tan así. Hay un pequeño grafiquito, a ver si lo encuentro, antes de que se nos corte, que se va a entender mejor porque es bastante gráfico. Acá está. Básicamente lo que dice Lasarfeld es esto, ¿no? Que hay líderes de opinión de cierta relevancia social en las sociedades, que puede ser cualquiera, pero bueno, en líneas generales pertenece a otros grupos, y la audiencia se refiere o es convencida o refuerza los mensajes desde este lugar. Es un pequeño gráfico que bueno, ilustra un poco de qué viene la situación. A ver si me deja pasar la página. Bien, acá está. El modelo inicial de la comunicación colectiva, los medios de difusión, los individuos aislados que constituyen una masa, y el modelo de los dos escalones, donde existen líderes de opinión e individuos de contacto social con el líder de opinión. Contacto social, bares, clubes, la calle, el trabajo, la escuela, la casa, el seno familiar. Bueno, acá hay un par de biografías, que es el People's Choice de 1940, 48 y 55. Estamos en mitad del siglo XX y nos adentramos con Wilbur Schramm, que dice algunas cosas interesantes. Este esquema se llama la tuba de Schramm. Lo que nos dice Schramm básicamente, y esto es interesante, es que, o sea, lo que analiza es el proceso por el cual el receptor consume algunos mensajes y otros no, porque a algunos le parecen que no los va a entender, o le parecen muy complicados, o no le interesan. Con lo cual desarrolla este esquema que dice, bueno, codificador, intérprete de codificador, y cómo varía, ya no es el tema del líder de opiniones. Bueno, hay gente que le van a interesar ciertos temas, hay gente que no, demuestra otra complejidad. El efecto de la comunicación en el emisor, de lo que controla algunos de los efectos. O sea, lo que plantea básicamente, yo sé que es un poco complejo el esquema tal vez, pero es que el emisor no controla todos los efectos en la comunicación. El emisor controla algunos efectos, o sea, emite el mensaje y espera ciertas repercusiones. Y estos estudios tienen que ver justamente con estudiar los efectos de esas comunicaciones. Como, si ven que son distintos circulitos que están, lo que quiere representar es que hay gente que le interesan ciertos temas, hay gente que no, y la gente, o la audiencia, si se quiere, reacciona de manera distinta a estos estímulos. Y toma o deja cuestiones que le interesan o no, o le parecen demasiado complejas. Esto tiene que ver con el entorno social, con la cultura a la que pertenece, que si bien no lo dice en este momento abiertamente, tiene que ver con eso, con el estrato social justamente al que pertenecen, al grupo de pertenencia, a un montón de cuestiones que Schramm da cuenta y bueno, hace este esquema que tiene que ver con ese tipo de cuestiones. Aparece también la figura de retroalimentación, que no es menor. O sea, lo que entiende es que la comunicación es cíclica
y circular, lo cual también es bastante innovador para la época. Estamos hablando de 1954. Es bastante innovador. Entonces, desde las primeras cuestiones que tienen que ver con emisor, mensaje, receptor, este esquema de Jacobson, que bueno, que es semiólogo Jacobson, y bueno, la teoría matemática y cómo los efectos que tenían en cuenta, bueno, Schramm da cuenta de un montón de cuestiones que ya tienen que ver con no el poderío de los medios de comunicación, sino cómo son decodificados esos mensajes, cómo la gente los toma, qué le interesa, qué no, es mucho más complejo. Si bien también es un esquema que hace agua por todos lados, visto del día de hoy, porque hay un montón de cosas que no explica y que no dice cómo funcionan en sí, es un gran paso para entender la complejidad del fenómeno comunicacional. Es un gran paso para entender ese tipo de cuestiones. O sea, la diferencia es que por ahí lo que amplía es como el lado del receptor, digamos. ¿Podría pensarse de esa manera? Sí, claro. Este esquema. Esta segunda etapa del funcionalismo tiene que ver con qué pasa con el receptor. O sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, nosotros con la primera parte entendimos que los medios masivos de comunicación son una forma de manipular a las masas, de qué manera, cómo, un instrumento propagandístico, para hacer que las masas hagan lo que los dueños de los medios de comunicación dicen. En cambio, en esta época, ya la segunda parte, si se quiere, en el medio de la Segunda Guerra Mundial y ya los 50, finales de la Segunda Guerra Mundial, bueno, lo que se empieza a tratar de pensar es, desde esta escuela, es, bueno, los medios no son tan omnipresentes ni omnipotentes. En realidad al receptor le pasan un montón de cosas con el consumo de estos contenidos, de estos mensajes. De esta manera, y la que más lo aborda es la teoría de los usos y gratificaciones, que sí estudia directamente lo que sucede con el receptor. Bueno, lo leo rápidamente antes que se corte. Dice, de averiguar qué hacen los medios con la gente, se comienza a indagar respecto a qué hace la gente con los medios, que es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Lo que me decía Selena recién. El concepto de audiencia activa, de audiencia selectiva, los miembros de la audiencia tienen ciertas necesidades y son capaces de elegir, lo cual ya es un montón, hablando de hace 20 años, desde acá a 1930, ¿no? O sea, se hablaban de cosas distintas. Los miembros de la audiencia tienen ciertas necesidades y son capaces de elegir conscientemente el medio y el contenido para satisfacer dichas necesidades. Entonces la pregunta es, ¿por qué la gente consume medios de comunicación? ¿Por qué? ¿Qué necesidades satisface el consumo de comunicación en la gente? Lo cortamos acá y 58 y nos metemos y 2, así arranco directamente con esto y después nos queda agenda setting y ya por hoy cortamos. Así que lo vamos a hacer cortito, ¿les parece? Dejo de compartir. Díganme si no les parece, si no puedo hablar de esto. ¿Estamos en 10? Sí, profe. Sí, en 10 minutos está bien, sí, ¿Estamos sí. en 10 o en hoy 2? No, en 10 minutos, 10 minutitos. Ah, en 10. ¿Está bien? Bueno. No se enojen, Perfecto. che, no se enojen. Bueno. Termino la clase.